Programa especial. Conversatorio. Requisitos, estrategias, fundamentos, casos y modelos para la transformación socioespiritual de nuestros pueblos. Panel: José González, Andrés Panasiuk, Rolando Justiniano, Os Gilman, Napoleón Ardaya, Eduardo Gómez. Estamos en la última sesión de COICOM 2015, Regional Colombia. Y pues, ¿cuántos estuvieron esta mañana en el conversatorio post-conflicto? Muy bien, perfecto. Eso es bueno porque ustedes ya entendieron un poquito de la modalidad de trabajo que tenemos preparado para esta sesión. La sesión de esta tarde tiene que ver con transformación. El evento de COICOM 2015 se ha centrado y se ha concentrado predominantemente, si ustedes se dieron cuenta, en el tema de transformación. La mayoría de los oradores han enfocado de alguna u otra forma, han abordado el tema de transformación, de influencia y de impacto en las diferentes esferas de la sociedad. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a pedir que Dios esté con nosotros, nos dé la guía, nos dé la pauta, nos dirija y que el Espíritu Santo nos dé el susurro en el oído para saber exactamente qué es lo que queremos y tenemos que dialogar. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti esta tarde. Te agradecemos profundamente por haber permitido que podamos venir aquí a Bogotá, Colombia, Señor. Y que podamos tener este congreso y esta conferencia de COICOM y que hayamos podido, Señor, de abordar temas que están muy cerca de tu corazón, que son parte de lo que tú quieres realizar aquí en esta tierra. Padre, te agradecemos por tu iniciativa de mandar a Jesucristo para comenzar esta obra de redención, esta obra de transformación y esta obra de cambio que tú has gestado. Y tú has cambiado y transformado nuestras vidas. Y ahora, Señor, nos has dado un mandato de ir y predicar y evangelizar y discipular a las naciones, Señor. Padre, bendícenos en esta sesión. Oro, Señor, de que tú puedas, por medio de los oradores que tenemos aquí en la plataforma, podamos escuchar tu voz y conversar acerca de los temas que tienen que ver con el reino. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este conversatorio pretende abordar temas que tienen que ver con la transformación. Y acá está más o menos el título de este conversatorio diálogo. Queremos explorar los requisitos, las estrategias, los fundamentos para la transformación socioespiritual de nuestros pueblos. También queremos ver modelos y también queremos ver si hay casos de transformación y si los hay, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender acerca de transformación y de cambio? Entonces queremos explorar algunas preguntas como estas. ¿Es posible ganar y transformar y discipular una nación y una ciudad? Otra vez, se habla mucho de transformación, pero la pregunta central es, ¿entendemos realmente lo que es transformación? Otra pregunta es, ¿qué implica transformación y cambio en una nación? Y más importante aún, ¿qué tiene que hacer la iglesia para influenciar el cambio y la transformación en una nación? Quiero presentarles al panel de esta tarde. Es un panel muy distinguido. Sería redundante decir que es distinguido porque tiene mucha experiencia. Por la edad que ustedes le miran, ustedes ya saben de que hay mucha sabiduría de por medio. Quiero presentarles en primer lugar al doctor Os Gilman. Él es una persona que ha trabajado mucho en el tema de transformación y cambio y más aún todavía en el tema de influencia en las 7 esferas de la sociedad. Él dirige un ministerio que se llama The Marketplace Leaders y tiene un devocional que se llama TGIF, Dios es primero hoy. Así que gracias, thank you for being here, Oz, and accompanying us on this panel. Luego a su izquierda está Napoleón, al doctor Napoleón. Sí, solamente por ahora, no. Él es de derecha, pero por ahora está a la izquierda. Napoleón Ardaya, él es boliviano, él es un ex congresista, diputado de Bolivia.
y trabaja actualmente en el Instituto Pointman para Liderazgo. Muchas gracias, bienvenido Napoleón. Luego, siguiendo a la izquierda, tenemos, todo es izquierda acá, esto ya es centro izquierda, está el pastor Eduardo Gómez. El pastor Eduardo Gómez ha trabajado profundamente en el tema de relaciones con gobierno. De hecho, él es actualmente un representante de la Iglesia Evangélica ante la presidencia del doctor Santos. Además de eso, dirige Latinoamérica Nueva, que es un ministerio conjuntamente con el doctor Alberto Motesi. Siguiendo ahora sería derecha, centro-derecha, porque ya estamos de este lado, está el doctor José González, que dirige un ministerio que se llama Semilla, ha sido profesor catedrático de temas de gobierno y actualmente dirige un ministerio que se llama, pues ni machismo ni matriarcado, más que nada es un material, pero un tema que aborda el tema de familia y transformar familia. Y luego un poquito más a mi derecha está el doctor Andrés Panasiuk, quienes ustedes ya han escuchado, ustedes ya lo conocen, pero lo voy a presentar nuevamente. Él dirige una organización que se llama Cultura Financiera y es parte de una alianza global que se llama, Compass Global Alliance. Es una asociación, alianza global que trabaja con el cambio y transformación y la cultura, formación de cultura. Y inmediatamente a mi derecha, él es el de la más derecha posible, es el pastor Héctor Pardo. El pastor Héctor Pardo es aquí de la Iglesia Tabernáculo de Fe y pues ha trabajado muchísimo en el tema de influencia, cambio, transformación en la nación de Colombia, de su patria natal. Muy bien, vamos a iniciar con el conversatorio y la primera cosa que quisiéramos responder con el panel tiene que ver con ¿qué es transformación? Y siguiendo un poco el patrón que usamos anteriormente en el conversatorio diálogo de posconflicto, quisiéramos darle, y esta vuelta sí vamos a ser muy estrictos, 5 minutos a cada uno de los oradores que puedan condensar en sus propias palabras, no en palabras de estudio, teorías y todo eso, pero en sus propias vivencias y palabras, ¿qué significa transformación para ustedes? Y vamos a empezar con el pastor Héctor Pardo, quien ya está listo para empezar y dar 5 minutos y pueda conversar con nosotros el tema de qué significa transformación personalmente para ti. Bueno, transformación para mí es un tema muy, muy vital. Por años yo no lo entendí, yo nací en una cultura evangélica que simplemente pensaba en el rapto. Pensábamos en irnos antes del año 2000, porque se completaba los 6.000 años de la creación, sexto día de la creación, etcétera, etcétera. Y como el calendario nuestro estaba atrasado con el calendario judío, entonces, porque el calendario judío es el calendario lunar, el nuestro es solar, y Dios trabaja con el calendario judío, no con el solar, entonces estamos con problemas porque quizás la segunda venida del Señor iba a ser antes del 70. Del 80. Pero para acabar de completar, como la iglesia era adaptada 7 años antes, entonces cuando me convertí no me quedaban sino unos 20 años de acaso en la tierra nomás. Así. Y no pensé nada en transformación, pero en el camino leí un libro del doctor el holandés Abraham Kuyper y me ayudó a entender un poco. Después leí libros del doctor Francis Schaeffer y luego conocí mucho más y eso empezó a abrirme el entendimiento de lo que era transformación y me puse a estudiar la Biblia y comprendí que la transformación es muy necesaria en la tierra, que nosotros tenemos doble ciudadanía, somos ciudadanos celestiales, pero también somos ciudadanos terrenales. ¿Y cómo vamos a funcionar en la tierra? Sino con los principios y valores del reino eterno de Dios que penetran en las esferas de la sociedad y entonces comienza a transformar nuestra sociedad. Es decir, los valores eternos y los principios eternos penetrando en lo temporal, en la tierra, para hacer una nación completamente nueva. Me ayudó mucho entender la Gran Comisión, que la Gran Comisión yo la había centrado solamente en salvar almas. Vaya, salve almas y plante iglesias y prácticamente esa era la esencia de la Gran Comisión. Pero después descubrí que la Gran Comisión realmente, el centro de Mateo 28, 19,
tiene que ver con y vayan y discipulen naciones. Eso cambió completamente mi manera de pensar, pero también entender que el evangelio que el Señor mandó a predicar no era el evangelio que yo estaba acostumbrado a predicar, porque era el evangelio, según Marcos 16:15, yo lo interpretaba, que era el evangelio de salvación. Pero descubrí en el camino que el evangelio que debemos predicar es el mismo evangelio que predicó Jesús. Y el evangelio que predicó Jesús es el evangelio del reino de Dios. Eso cambiaba completamente la perspectiva. Y además de eso, no solamente el evangelio del reino de Dios, sino que el reino de Dios tiene un centro, que no es una doctrina, no es una filosofía, es una persona. Y esa persona es Jesucristo, pero no Jesucristo como Salvador, sino como Señor. Y esperamos que toda lengua llegue el momento en que doble sus rodillas y proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Kyrios, a quien debemos entrega total y obediencia total. Eso para mí es el principio de transformación y me ayuda a avanzar en el proceso. Muy bien, gracias, Pastor Héctor. Doctor Andrés, tú has trabajado mucho en el tema de transformación, de administración, de economía, etcétera. Así que me imagino que tu experiencia en el tema de transformación viene con ese trasfondo. Sí, viene, sí, hay que ver que mucho de la vida de un país pasa por el lado de lo económico y pasa por el lado de las transacciones económicas, pasa por el lado, mucha de nuestra vida diaria pasa a través de el hecho de vivir la vida, significa comprar y vender y vamos a trabajar y muchas de esas cosas tienen que ver con la parte económica. Muchas de las crisis en el mundo, las revoluciones y los problemas que hay en los países están relacionados con el tema del dinero y de la economía del país o de la gente. Y muchos de la gente que están en la cárcel están allí por una cuestión de dinero, ¿no? Entonces, el dinero parece ser una parte bien importante de la sociedad, de cómo vivimos y cómo experimentamos la sociedad. Para mí, el tema de transformación, para mí en lo personal, ¿no? Como pastor y como creyente, para mí el tema de la transformación tiene que ver con traer a la nación y a Jesucristo, a la gente, a parecerse más al carácter de Cristo. Pueden haber muchos tipos de transformaciones y de cambios, y hay ejemplos de cambios y más adelante quizás podemos charlar un poquito más, pero a mí en lo personal, a mí lo que me interesa es traer a la gente bajo el señorío de Cristo. Nosotros siempre decimos que las finanzas, el tema de las finanzas es una excusa vil para hablar del señorío de Cristo en nuestra vida. Y cuando yo pienso en la transformación de una nación o la transformación de una familia o un individuo, siempre pienso en cómo puedo traer a esa persona a parecerse más al carácter de Cristo, ¿no? Que es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, ¿no? 12:2. Exactamente, 12:2, que esa es la idea, y creo que nosotros como cristianos deberíamos estar pensando por ese lado. Muchas gracias. Profesor González, José, tú has trabajado mucho en el tema de poder profundizar la cosmovisión bíblica, especialmente en la nueva generación. Y has trabajado en cómo profundizar las raíces y cambiar, sanar las raíces. ¿Cuál es tu experiencia con el tema de transformación? Bueno, primero, el concepto de transformación en la Biblia lo encontramos más claramente en el pasaje que cita el doctor Panasiuk, Romanos 12, los primeros dos versículos, 1 y 2. Dice, no os conforméis, no tomemos la forma, ¿verdad?, del mundo en el cual vivimos, sino sed transformaos por, y ahí está la palabra metamorfosis, en el griego, sed transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La transformación es guiada por un entendimiento que está siendo renovado por el Espíritu Santo, para que conozcáis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo creo que en América Latina tenemos el privilegio, en mi generación, de haber recibido una inundación del Espíritu Santo que ha sido derramado y nos ha multiplicado
los cristianos fieles a la palabra de Dios, la Iglesia Cristiana Evangélica, ya sumamos más de 100 millones. Eso es grande. Ahora viene la tarea de renovar el entendimiento, no solo nuestro de los individuos, sino también de la Iglesia misma, de la institución familiar, cómo hacemos familia, y naturalmente de la sociedad en la cual vivimos. En cuanto a la salvación tan multiplicada, como decía el pastor Pardo, yo creo que con eso conocemos la buena voluntad de Dios. Él es bueno para nosotros, tiene planes hermosos, buenos para nosotros. Pero en cuanto a lo de agradable, creo que todavía en América Latina distamos, porque la manera en que nos tratamos dista mucho, hermanos, de lo que la palabra enseña. Aquello de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y sobre todo en la parte segunda, que es la aplicación del primer gran mandamiento, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese como a nosotros mismos, yo creo y constato en mi propia vida y en la vida de todos mis amigos líderes y de los pueblos con los que me contacto, estamos lejos de agradar a Dios en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, volviendo al tema de transformación, creo que solo hemos comenzado a renovar nuestro entendimiento en base a la palabra y el Espíritu de Dios. Creo que tenemos una gran distancia por recorrer y he dedicado una buena parte de mi vida, tanto como catedrático como asesor, amigo, acompañante de muchos líderes, a tratar de, como dices tú, Arnold, de profundizar nuestro entendimiento. ¿Cómo hemos de aplicar la palabra de Dios nosotros, en nuestro contexto, en nuestra cultura? A diferencia de otras culturas, sobre todo las culturas que nos trajeron el Evangelio, creo que tenemos un Evangelio prestado todavía, no lo hemos completamente apropiado culturalmente hablando. Y, por tanto, transformación es un proceso de cambio, metamorfosis, donde el cambio se inicia interiormente, al interior, y se manifiesta exteriormente, como en la famosa novela de Kafka, ¿verdad?, de ese título, Metamorfosis, donde el protagonista cambia de forma porque está ocurriendo un cambio inusitado a su interior. Muchas gracias. Antes de proseguir con el doctor Eduardo Gómez, si ustedes tienen preguntas, por favor, anótenlas en un papelito. Si tiene una pregunta específica en relación a algo que algunos de nuestros oradores del panel han dicho, póngale el nombre. Los sugieres van a recoger esos papelitos, me los van a traer y yo les voy a transmitir preguntas. Sigamos con doctor Eduardo Gómez. Tú has trabajado mucho en el tema práctico de contacto con gobierno y has visto de primera mano lo que muchas veces los gobiernos no logran hacer, que es lo que siempre el pueblo pide, el cambio, la transformación. ¿Qué entiendes tú por todo ese tema? Bueno, como los antecesores han mencionado, transformación es un cambio de adentro hacia afuera, de lo interno a lo externo. Y respondiendo a su pregunta, viene a mi mente 3 situaciones que de primera mano he podido ver dirigiendo el proyecto Latinoamérica Nueva del doctor Motesi. Se me dio la oportunidad de ir a Corea del Sur para generar intercambios de desarrollo agrícola en un país en un área específicamente, en el área del dinero. Pues hay una situación muy puntual de transformación. 60 años atrás, Corea del Sur, su ingreso per cápita era de $63. Hoy por hoy es de $31.500. 60 años atrás era la penúltima economía del mundo. Hoy en día es la 10ª economía del mundo. Y en un lugar muy aislado, a 3 horas de de Seúl, en una granja, pensemos en los sitios más deprimidos de nuestras naciones, donde no había la más remota posibilidad de prosperidad, un hombre
el doctor Kim Bum-il inició 7 principios que trajeron la transformación a esta nación. Y los 7 principios fueron Dios, o sobre 7 pilares: Dios, familia, trabajo, sacrificio, educación, ahorro y nación. Esos 7 principios transformaron su vereda, su aldea, sirvió para que posteriormente 900,000 líderes de todo el mundo fueran a esa escuela, entre ellos incluso la actual presidenta, la señora Park, y también el presidente Lee, el antecesor. Yo le dije eso al presidente Santos y él en su momento escuchó atentamente este modelo de transformación. Eso en cuanto al dinero. En cuanto a lo que son los recursos naturales, también tuve la oportunidad de estar en Israel y específicamente en el Valle de Negev. Y allí uno puede observar que eso que un día fue desierto y que lo sigue siendo, es uno de los lugares del mundo donde más se conjuga la palabra emprendimiento. De hecho, hay un libro, Start a Nation, de Saul Singer, donde habla que los 2 lugares de emprendimiento actualmente del mundo son Silicon Valley en California e Israel. Y uno puede notar allí la transformación en lo que tiene que ver con los recursos naturales. Y tercero y finalmente, para hablar de transformación, tengo que hablar como colombiano de mi país. Y hace aproximadamente unos 9, 10 años se estaba terminando un proceso fallido de paz en un territorio que había sido cedido, tan grande como Suiza, y 4 millones de colombianos del medium class, high class, habían salido de nuestro país y algunos pensaban que ya lo único que había que hacer aquí era apagar la luz e irnos los que nos quedábamos acá. Sin embargo, yo quiero decir que la Iglesia Cristiana Evangélica creyó a lo que es el poder de la oración, el poder de la palabra de Dios, el poder de la presencia de Dios, y se levantó ese gigante movimiento de oración. Y si bien es cierto, todavía hay retos muy grandes como los que escuchamos hoy en el postconflicto, y todavía no hemos entrado de lleno a ese plano. Yo sí creo que como iglesia y como nación estamos en un despertamiento espiritual, y por esa transformación yo creo que es el cambio que se avecina para nuestra nación. Estoy convencido de que Colombia no va a ser conocida a futuro como la nación de los violentos, de los deshonestos, la vergüenza del pasaporte. De hecho, ya en Europa y en otras partes del mundo nos están quitando ese estigma. Colombia va a ser conocida como una nación de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios y de su palabra. Bien, gracias, Eduardo. Napoleón Ardaya, tú tienes una experiencia muy interesante de tu propio país, Bolivia. Bolivia ha pasado por mucho tumulto, mucha crisis, y has visto de primera mano lo que posiblemente fuera una oportunidad de cambio y transformación. ¿Qué has experimentado y qué ves, de acuerdo a tu esa experiencia que tienes en Bolivia, la transformación? Bueno, primero creo que es importante este aspecto planteado de entrada en este conversatorio, que tiene que ver con la definición de transformación. Porque yo encuentro que muchos hablamos de transformación. De hecho, probablemente es la palabra que está más de moda en los círculos cristianos evangélicos. Casi un cliché. Fundamentalmente, ¿verdad? Entonces creo que necesitamos definirla. Y en lo personal, para mí la transformación es un mandato de parte de Dios que viene incluso antes de la Gran Comisión. Todos hemos escuchado de la Gran Comisión y hemos escuchado de lo que se ha llamado el mandato cultural. Y dentro de ese concepto de mandato cultural, yo encuentro algo que caprichosamente le he llamado el mandato transformacional. Porque en ese mandato cultural que Dios da al hombre, a la mujer, de multiplicarse y tomar control, asumir gobierno sobre la creación, le da también un mandato transformacional. Lo pone en el huerto del Edén, donde suponemos todo era perfecto, no había que redistribuir riqueza, no había pobreza, no habían esos tipos de problemas. Sin embargo, Dios le da la autoridad y el mandato para que labre la tierra, es decir, produzca cambios,
produzca transformación de eso que estaba bien hecho. Pero le da la posibilidad de introducir cambios. Esa imagen y semejanza suya que Dios había puesto en el hombre, le da autoridad para que, usando esa creatividad, ese poder creador de Dios como parte de su imagen y semejanza, la utilice para transformar lo que Dios ya había creado, labrar la tierra. Pero no solo eso, sino cuidarla. Y creo que es ahí donde viene el problema cuando descuidamos ese mandato transformacional. Porque este mandato era antes de la caída del ser humano. Cuando viene la caída del ser humano, por cierto, se presenta ya un gran obstáculo allí. Y entonces viene un mandato diferente, que es el de la Gran Comisión, para salvar ese obstáculo. Si vamos, a mí me gusta mucho usar metáforas. Yo creo que el mandato cultural y transformacional era como ponernos en una pista de carrera de 200 metros planos con un objetivo, con una meta que alcanzar. Pero en determinado momento surge el pecado, entonces aparecen barreras en esa pista de competencia. ¿Cómo salvar la barrera? Viene el plan de salvación de parte de Dios para salvar esa barrera, ese obstáculo. El gran problema es que los cristianos convertimos el obstáculo en la nueva meta. Entonces, vinimos por la gracia de Cristo, por medio de la fe, salvamos el obstáculo del pecado, somos salvos, pero nos quedamos allí para ayudar a los demás competidores que vienen a que salten el obstáculo, recibiendo a Cristo como su Salvador por la fe, y nos quedamos ahí regocijándonos. Y hemos olvidado la meta que nos dio antes. Cuando el Señor, por medio del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en Efesios 2, 8, 9 y 10, nos habla de la salvación por gracia, por medio de la fe, esto no de vosotros, bla, bla, conocemos de memoria, pero hemos olvidado el versículo 10, que anoche me parece lo citaba Oz. El versículo 10 dice que somos hechura suya, creación, o sea, vuelve al punto del mandato cultural y transformacional. Somos hechura, creados para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Dios quería que hiciéramos aún antes de que el ser humano caiga en pecado. Transformar, trabajar, producir, pero también mantener equilibrio y cuidar. Entender eso en lo personal me ha ayudado a entender que Dios me ha llamado a un rol de esa naturaleza en el campo político en mi país. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Oz Hillman, la misma pregunta. Oz tiene un trasfondo de trabajar con pastores y líderes en los Estados Unidos. Y naturalmente Estados Unidos ha estado en un declive no tan transformacional, más bien transformacional hacia lo que no quisiéramos, pero danos tu expresión y tu entendimiento de lo que tú crees que es transformación en el contexto en el cual has trabajado. I go back to the scripture of Jesus working with the Samaritan woman. Okay, yo voy al capítulo donde Jesucristo estaba trabajando con la mujer samaritana. The first stage of that was relationship. La primera etapa es el relacional. And then he spoke into her life supernaturally. Y luego él habló a la mujer samaritana de una manera sobrenatural. It impacted her life and she went to tell about it in the city. Esto impactó poderosamente la vida de la mujer. The people responded. Gracias a eso, ella fue y le habló a otras personas acerca de la manera como había sido impactada y muchos escucharon de esto. It says that the people, Jesus stayed there for 3 days and many believed in Jesus. Dice que Jesucristo permaneció allí por 3 días y muchas personas creyeron en él. What it doesn't tell us is what was transformed. Lo que no nos dice exactamente es lo que fue transformado. Was it a portion of the community or was it bigger? Si fue simplemente una porción de la comunidad o si fue algo que tuvo un impacto mayor. I think there are very few examples where we see an entire community transformed.
Yo creo que dentro de la Biblia vemos muy pocos ejemplos donde han sido transformadas las naciones. Instead, we often see pockets of transformation. Lo que sí vemos claramente en diferentes partes de la Biblia son pequeñas porciones de transformación. Perhaps a group of leaders Tal vez un grupo de líderes or an industry, o la industria, different segments. segmentos diferentes. In America, there are over 300 community transformation movements going on right now. En los Estados Unidos hay cerca de 300 movimientos de transformación en este momento. There's an annual conference that brings those people together. Hay una conferencia anual que trae a todas estas personas anualmente. But each one of those communities is at different levels. Pero cada una de estas comunidades está en un nivel diferente. There is one community in the state of Washington. Hay una comunidad especialmente en el estado de Washington. They were known as the least evangelized, least number of Christians in the entire county in America. Ellos eran listados como la comunidad tal vez con el menor número de evangélicos. The pastors and church leaders decided to come together to pray. Los pastores y los líderes comunitarios decidieron aunar esfuerzos They para orar. started praying for each other in each church. Empezaron a orar por los unos por los otros y también por la comunidad. They started praying strategically for each of the 7 cultural spheres. Empezaron a orar de una manera estratégica por cada uno de los siete áreas. They identified those leaders in those spheres and prayed specifically for them. Ellos identificaron los líderes y las áreas y empezaron a orar por ellas. They began praying for the issues of abortion Empezaron a orar por algunos temas como el aborto and other social issues in the community. y otros temas sociales en la comunidad. God began to move in the community, El Señor empezó a moverse en esa comunidad. and there was a birthing of a men's meeting that was a part of all the churches doing it together. Allí comenzó como el nacimiento de un grupo de hombres y que se reflejó, se irradió en la comunidad. They began solving cities or problems in the city. Empezaron a resolver los problemas de la ciudad. Last night I talked about the fact that influence is a result often of solving a problem. Él anoche estaba hablando en la plenaria nocturna de la influencia y que cómo a través de la influencia se pueden resolver problemas de la comunidad. This group of what I call the Trinity of Transformation, El grupo de la Trinidad de la Transformación, made up of intercessors, que está compuesto de intercesores, pastors and church leaders, los pastores y los líderes de la iglesia and marketplace, y los hombres de la comunidad del mercado. they each bring something very important to the process Cada uno de ellos trajo un elemento muy importante al proceso, with a goal of how we can collectively solve a problem. con la meta de cómo resolver los problemas colectivamente. And those communities that seem to be doing that En esas comunidades donde parece que estaba sucediendo eso, seem to be having the most fruit in this area. parece ser que era donde se estaba creando más fruto en esa área. I think there's an entire tribe, if you will, Yo creo que si pudiera decir, hay como una tribu completa that we've yet to see mobilized and engaged que tenemos que movilizar y que tenemos that could totally change the game. que podría eventualmente cambiar de una manera definitiva el juego. And that is the marketplace people. Y esa es como la gente del mundo de los negocios. They understand collaboration Ellos entienden la colaboración even more so than church leaders. mucho más que los líderes de las iglesias. They often don't have to protect their territories. Ellos a menudo no tienen que proteger sus territorios. They're used to doing things together. Ellos están acostumbrados a hacer cosas en común acuerdo. So when we raise these people up for a kingdom purpose, Cuando nosotros levantamos grupos de personas de esta manera, some exciting things can happen que algunas cosas muy emocionantes pueden suceder. because you have influence, money, and power Porque tienes la influencia, tienes el dinero y el poder. moving in the right direction. Cuando nos movemos en la dirección correcta. So I'm praying that we will really see the sons of God
revealed Yo estoy orando para que los hijos de Dios se revelen in a much more tangible way in the transformation movement. de una manera mucho más tangible en el movimiento de transformación. In America, we had some major issues crop up. En América tenemos varios temas que han emergido That were very destructive issues. que nos han distraído mucho. And it was the marketplace who stepped in to really have the greatest leadership. Y que fue el mercado laboral que como que se puso por encima del... Had the greatest influence. del que el mercado laboral empezó a tener como mayor influencia. Muchas gracias. Pastor Héctor Pardo, la Iglesia de Cristo se ha encontrado a menudo con dificultades para encontrar el equilibrio entre la palabra proclamada y la acción. Es decir, la Iglesia evangélica ha sido campeona en proclamar la palabra, pero no hemos visto tanta acción. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es eso? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es la escatología que recibimos. Estaba enfatizada en el cielo. Simplemente pensábamos en el cielo, nada más, y nos olvidamos de que el evangelio del reino que está en nuestra vida, no solamente tenemos que proclamarlo, sino demostrarlo. Y en esa demostración nos hemos quedado cortos. Pero en los últimos años las cosas han empezado a cambiar. Yo recuerdo cuando tuve el encuentro con el Señor hace 55 años, nosotros en la iglesia hacíamos acción social, trabajábamos acción social, pero como una carnada para ganar a otros para ser prosélitos en la iglesia, no como amor por ellos, sino para ganarlos. Y si no se convertían, pues los abandonamos enseguida. Nosotros íbamos tras de ese aspecto, pero últimamente la conciencia ha empezado a ser transformada completamente. Y hoy en día nos damos cuenta que nuestra función en la tierra es demostrar el amor de Dios en este mundo. Está cambiando, gracias a Dios. Por ejemplo, hace 8 días a esta hora, estaba en un sitio diferente. Estaba en la Feria de Exposición y estaba en un lugar donde nunca había ido. Era un desfile de modelos. ¿Se puede imaginar un pastor desfile de modelos? Pero me invitaron a que fuera porque había algo especial. La modelo que estaba dirigiendo el grupo iba a una de las más famosas modelos de la nación por más de 20 años. Tiene una fundación que se llama El Alma No Tiene Color, ella es morena. Y quería anunciarle al público que a partir de ese momento ella renunciaba a las pasarelas porque había tenido un encuentro con Jesucristo y su vida había cambiado, iba a vivir para agradar al Señor y no a los hombres. Eso fue impresionante. Bien. Resulta que hizo algo inusual. Usted se puede imaginar una pasarela donde van modelos muy bonitas, muy especiales. ¿Usted la encontró bonitas? Las que vi, bonitas. Ella dice, todas las mujeres son bonitas. Sí. Todas, no importa. ¿Sabe quiénes abrieron la pasarela? Unas 15 mujeres con cáncer terminal. Ella las invitó, algunas jóvenes, otras de edad, y comenzaron a pasar por la pasarela, por todas partes, mostrándose como lo que nunca había hecho en la vida, mostrándose como modelos en ese lugar. Una señora me partió el corazón, con su bastoncito, ya esperando la muerte nada más, pero pasó en la pasarela para mostrar que como mujer había sido creada a la imagen de Dios y no importaba la enfermedad que tenía, ella tenía valor todavía. Eso era muy impresionante verlo. Y luego apareció, dentro del desfile, aparecieron unos niños que eran con síndrome de Down. Trajo un desfile en una pasarela de moda con niños de síndrome de Down y esos chicos estaban felices, mandaban besos a todos los que estábamos ahí, pero contentos. Y en ese momento pasó un niño con su oxígeno y con el oxígeno en su nariz, arrastrando el oxígeno y haciendo la pasarela. Era impresionante. Y luego pasó un niño como de unos 15 años más o menos con su cuerpo torcido y hacía el cambio, el paso en la pasarela, ella quería mostrar que no importa la condición del ser humano en que se encuentre, todo ser humano es creado a la imagen de Dios y tiene valor. Así que vemos cambios que están pasando en aceptar
bendecir, impulsar a cada hombre y cada mujer para que reconozca la gracia de Dios en su vida. Eso está cambiando, gracias a Dios. ¿Quién más quiere hablar acerca del tema de proclamación? Es decir, de palabra, proclamamos la transformación, predicamos la transformación desde el púlpito, pero ¿será que vemos esa palabra traducida en acción? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que vivimos una vida desdoblada, ¿no? Tenemos un problema de desdoblamiento de la personalidad. No somos hipócritas, porque los hipócritas hacen cosas malas y se ponen una careta de buenos. Nosotros los cristianos no. Nosotros los cristianos, cuando estamos aquí en la iglesia, entre cristianos, somos verdaderos cristianos. Y cuando estamos en el mundo, somos verdaderos mundanos. Así nos portamos, ¿no? Entonces no somos hipócritas, somos esquizofrénicos. Sí, realistas. Entonces, exactamente. Hasta que no dejemos la esquizofrenia, porque dice la palabra de Dios que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿no? Pero nosotros en Latinoamérica nos hemos convertido en verdaderos ingenieros hidráulicos, ¿no? Sí. Entonces, claro, hasta que yo no llevo el evangelio, no lo llevo a la vida de todos los días, hasta que no saco la luz de abajo del jarrón y la pongo arriba para que todo el mundo sea iluminado, no podemos experimentar transformación y no podemos experimentar el cambio en la sociedad. Creo que en el pasado, no sé si te acordás de aquella vieja canción que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? ¿Te acordás que sí, en la escuela dominical? En la escuela dominical, sí. ¿No es cierto? Somos un pequeño... Y así estábamos felices, ¿no? Siendo un pequeño pueblo. El domingo. El domingo, ¿no? Pero yo creo que Dios quiere tener un gran pueblo y quiere que el pueblo influencie la sociedad. Cuando nosotros llevamos a Cristo, o somos el reflejo de Cristo todos los días, de lunes a domingo, entonces la sociedad comienza a cambiar. Mira, hay países en Latinoamérica en los que conservadoramente se dice que el 27% de la población es creyente. Los más o menos dicen que como el 33-35%. Los exagerados dicen más que el 50%, ¿no? Pero si la pregunta es, si una de cada 4 personas, una de cada 3 personas, es un cristiano nacido de nuevo, ¿por qué el país no cambia? Y creo que el país no cambia por la mentalidad que tenemos nosotros como cristianos de no comportarnos como cristianos el 100% del tiempo, ¿no? Entonces uno debe llevar, creo que en el pasado nos hemos enfocado en evangelizar y en ser un pequeño pueblo muy feliz. Y creo que en el siglo XXI la iglesia tiene que continuar la tarea de compartir las buenas nuevas de Jesús, pero tenemos que ser sal y luz en la comunidad donde estamos. Tenemos que ser de bendición a la nación donde vivimos, ¿no? Eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel cuando estaban en Babilonia. Y estaban de esclavos en Babilonia y toda la cosa, y les dijo, mira, ustedes sean de bendición ahí donde ustedes están. Nosotros creo que tenemos que aprender eso en nuestras iglesias y llevar la vida de Cristo, llevar el cristianismo a toda nuestra vida. Entonces el país va a funcionar diferente. Gracias. Profesor José González, una pregunta del público. ¿Cómo se puede adaptar el Evangelio culturalmente a América Latina? ¿Cómo se puede adaptar el Evangelio culturalmente a América Latina? Posiblemente la persona preguntando, ¿cómo podría transformar culturalmente el Evangelio en América Latina? Bueno, primero tenemos que dejarlo penetrar más profundamente en nuestra vida personal. Porque si nosotros no vivimos el amor al prójimo, con el prójimo, próximo, es la palabra arcaica en nuestra lengua, más cercano, que es nuestra familia inmediata, y en particular nuestro cónyuge de pacto, para los que somos casados. Si no lo vivimos ahí, perdóname por desacordar contigo, creo que estamos siendo hipócritas o engañados, una de dos. Porque el Evangelio es bien claro. Amarás a tu prójimo, al que tienes al lado,
como a ti mismo. Ese estándar, ninguno de nosotros lo alcanza, solo con la gracia de Dios. Pero esa gracia hay que apropiarla, esa gracia hay que vivirla. Nosotros, maridos, dar la vida por nuestras mujeres. No es de extrañar que no hay cambio. ¿Quién está dando la vida por su esposa? Pregúntele a la esposa. Y concurrentemente, las esposas sujetándose a sus maridos por amor a Dios. Esos son estándares muy altos que nosotros estamos lejos de vivir. Entonces, transformación cultural. He aquí algunos elementos de nuestra cultura que, a mi juicio, nosotros, los cristianos evangélicos, ni hemos empezado a considerar. ¿Cómo qué? La cultura de la cual provenimos, porque no nacimos de la nada, nacimos de toda una historia, nacimos de todo un contexto. El oxígeno que respiramos está saturado de una cultura que viene de nuestros ancestros. Nuestra cultura es una cultura nominal, o sea, que vive externamente una cosa e internamente toda otra. Eso es cierto en la religión de nuestros ancestros, ampliamente predicada. 350.000 iglesias dejaron los españoles durante la era de la independencia. Un inmenso esfuerzo público de propagar su fe tal cual la entendían, pero ¿quién la vivía? Entonces, una religión nominal. Pero no solo la religión, el matrimonio nominal. Y créanme que yo no creo que nuestro matrimonio evangélico ha ido mucho más allá de lo nominal. ¿Qué quiero decir? Que decimos una cosa, pero vivimos otra. Nuestros gobiernos, nuestras constituciones, aquí tenemos 4 o 5 nacionalidades representadas. Bolivia, ustedes han tenido docenas de constituciones. En América Latina hemos tenido más de 220 constituciones diferentes. ¿Por qué? Porque nadie les presta atención, es un pedazo de papel. Nuestra ley es nominal, la obedece el que quiere, y el primero en desobedecerlo es el que la escribió, el que debiera ser el modelo. Entonces somos una cultura falsa, nominal, como dice Octavio Paz, el pueblo de la mentira, autor mexicano. Aguanta ese pensamiento. Napoleón, ¿tú crees de que la cultura latinoamericana ha cambiado o debe de cambiar? Sin lugar a dudas debe de cambiar. Ahora, el gran problema, yo conecto esto con la anterior pregunta que hacía Arnold, el por qué nos quedamos en la proclamación verbal que hace mucho de esto del nominalismo. Creo que una de las raíces es que no hemos sabido distinguir cosmovisión de religión. Y en nuestro continente, si analizamos históricamente, el ser cristiano evangélico, en realidad, en el fondo, no ha significado un cambio de cosmovisión, sino un cambio de religión. Hasta ayer tenía una religión, hoy tengo una nueva religión. La anterior religión tenía una lista de cosas para hacer y para no hacer. Hoy día, con mi nueva religión, tengo otra lista diferente, más corta de las cosas para hacer y más larga para no hacer, pero es otra lista, y eso fue todo. Entonces comencé a evaluar mi espiritualidad y la espiritualidad de los otros a partir del cumplimiento de esa lista de do's and don'ts, como dirían los anglosajones, ¿verdad? De lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, por un lado. Por el otro lado, en la iglesia donde yo me crié, me enseñaron que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Y a mí me parece, perdón si soy políticamente incorrecto, pero... Acá permitimos eso, no se preocupe. A mí me parece que nuestra concepción de la Gran Comisión está basada en texto fuera de contexto. Porque nuestra concepción de la Gran Comisión básicamente está basada en 2 y hasta 3 versículos. Pero la Gran Comisión la encontramos en 5 pasajes. Es decir, la concebimos a partir de Mateo, de discipular, que la concebimos como una tarea más religiosa, bautizar, concretamente religiosa. Marcos, predicar, exposición oral en plataforma, esa es nuestra concepción de predicar.
Lucas, que no conocemos tanto dónde está la gran comisión en Lucas, pero también habla de predicar. Ok, y ahí quedó. Pero ¿qué tal cuando vamos a Hechos? Y ya no nos da tareas religiosas. Nos dice que la gran comisión es ser testigo. Y ser testigo no necesariamente significa proclamación verbal, oral. Exige mucho más. Exige una vida que da testimonio, aunque los labios estén cerrados. Sea en el área de trabajo, el marketplace, sea en la política, sea donde quiera, sea en el campo profesional, deporte, las artes, la cultura, donde sea, ¿verdad? Y claro, como decía John Stott, muy pocos en la iglesia cristiana evangélica conocen dónde está la gran comisión en el Evangelio de Juan. Muy pocos. Y John Stott decía, probablemente es la menos conocida porque es la más difícil. ¿Cuál es la gran comisión en el Evangelio de Juan? Citada 2 veces en aquel momento de esa oración célebre de Jesús hablando con el Padre. Padre, como tú me enviaste, así yo los envío. Y repetida poco tiempo después frente a los discípulos, como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Ese Dios, termino con esto, extraterrestre, se hizo ser humano. ¿Por qué los cristianos evangélicos, seres humanos, en cuanto nos convertimos en cristianos, queremos ser extraterrestres, armamos nuestra burbuja con todo nuestro lenguaje totalmente extraterrestre y perdemos esa realidad de ser seres humanos? Bien, gracias. Oz Hillman, gracias. Sí, estos son pensamientos, porque estos pensamientos ayudan hacia el diálogo. Oz Hillman, tú has trabajado y has propuesto mucho de tu trabajo alrededor de las 7 esferas: la familia, iglesia, educación, medios masivos, celebración y las artes, economía y gobierno. Si tú pudieras elegir una de esas esferas para transformarlas, y tú dirías, si transformamos esa esfera, logramos impactar, influenciar las demás, ¿cuál sería esa? Vamos a permitir para la traducción. Okay. Let me comment one thing before I answer that question. Okay, quisiera comentar algo antes de ir a la pregunta. That goes back to an earlier comment you made. Viene con referencia a un comentario que se hizo más temprano. About the condition of the evangelical church in the world. Acerca de la condición de la iglesia evangélica en el mundo. I think many decades ago we picked up the idea of the gospel of salvation. Creo que hace muchas décadas la idea del evangelio instead of the gospel of the kingdom. Evangelio de salvación en lugar del evangelio del reino. Jesus talked about the gospel of the kingdom. El Señor hablaba del Evangelio del reino. That affects all of our life. Que afecta a todas las áreas de nuestras vidas. Not just salvation. No solo la salvación. And as a result of that, we've often had an escape mentality in the church. Y como resultado de eso, a menudo en las iglesias tenemos una mentalidad de escape. We've said, I'll just wait for the rapture. Yo como que espero más bien al rapto. I don't need to bother myself with the culture. No necesito molestarme con el tema cultural. So, going to the question of the 7 mountains. Ahora refiriéndome a la pregunta que me hiciste. If you had a hierarchy of the 7 mountains, si tuvieras la jerarquía de las 7 montañas, I think the family would be the foundation. Yo creo que el fundamento sería la familia. We see the evidence of losing that foundation right now all over the world. Vemos claramente la evidencia de perder las familias alrededor del mundo. A total distortion of people's identity. Hay una distorsión total de la identidad de las personas. And because of the brokenness of those lives, we see all of these false identities. Y tal vez por el rompimiento de esos lazos. So there's families on every cultural sphere. There are families on every cultural mountain. Okay, hay familias en cada uno de los montes o montañas que mencionamos. The other areas that are extremely important Las otras áreas que son tremendamente importantes is arts and entertainment and media. Las artes, el entretenimiento, los medios de comunicación. Because those have the ability to convey a value system. Porque ellos tienen el poder de transmitir un sistema de valores.
Literally throughout the world. Literally throughout the world. Literalmente a través de todo el mundo. We're seeing a wonderful move of God in Hollywood. Estamos viendo un movimiento maravilloso en Hollywood. There have never been more faith-based films produced in the last 10 years. Que nunca se había visto como en los últimos 10 años. We still have ways to go, Aún tenemos muchas cosas por hacer, but God is working there. pero el Señor está trabajando allí. And there's also tremendous prayer movement going on in the United States right now Y también hay un movimiento de oración that I think is starting to affect some of these areas. que está comenzando a afectar algunas de estas áreas. Acá hay una pregunta para usted. Dice lo siguiente, Pastor Oz, ¿Dios está en control de la transformación? Sin coartar el libre albedrío. Literalmente en la Biblia, ¿en qué versículo dice sobre este control que Dios tiene sobre la transformación? I'll repeat the question to you. The question is, you say that God is in control of transformation without taking away our freedom of choice. Literally, where in the Bible do you see that God is in control of transformation? Well, God is in control from the perspective of sovereignty of the world. El Señor está en control en el aspecto de la soberanía del mundo. But as I said last night, He delegated authority to you and I. Pero como lo dije anoche, Él nos delegó su autoridad a ti y a mí. So it really becomes a stewardship issue. Que eso se convierte más bien en un tema de mayordomía. As all of the speakers have mentioned, it starts with transformation. Así como todos los panelistas lo han mencionado. Comienza con el tema de la transformación. At the heart level of the individual. La transformación especialmente del corazón. So it's one heart at a time. Un corazón a la vez. In whatever industry it is. En cualquier industria que sea. And then you begin to see the fruit of that. Y luego tú empiezas a ver el fruto de eso. In every sphere of society. En cada área de la sociedad. But I think we can understand that. Pero creo que tenemos que entender. We can turn this around with very few people. Que esto lo podemos hacer, que no lo podemos hacer con poca gente. Because it only takes 3 to 5% of a leadership at a top of a cultural sphere. Porque toma alrededor de 3 a 5% del liderazgo to actually shift it. Encima de cada área para realmente lograr un cambio. And as I mentioned in one of my presentations, como yo lo mencioné en alguna de mis presentaciones, the gay rights is a perfect example of that. Los derechos de los homosexuales es como un ejemplo perfecto de ese caso. Where you have mostly less than 2% of the population. Tenemos más o menos del 2% de esa población. Being very effective at shifting the public's view of something. Que parece que estuvieran cambiando como la visión. Because they're passionate. Porque ellos tienen pasión. They're well funded. Tienen fondos. They're unified. Están unidos. And committed. Y están comprometidos. Something we're not in the church in many areas. Tal vez que algo no está pasando. Algo así no está pasando en la iglesia en muchas áreas. Muchas gracias. No sé si contesta eso la pregunta, pero de todas maneras seguimos. Pastor Eduardo Gómez. En la transformación se ha trabajado mucho el tema de los desafíos. O sea, para transformar tenemos muchos desafíos. De entre ellos está la familia, la pobreza extrema, la justicia social, los huérfanos, etcétera. En el contexto colombiano que tú has visto, ¿cuál de ellos es el que más ha sido o ha más tenido respuesta en el tema de abordar para buscar esa transformación? Tanto tal vez del sector público como del sector privado. La Iglesia ha trabajado arduamente en el tema del evangelismo, la saturación. De hecho, Bogotá es una ciudad que vienen de diferentes partes del mundo para ver especialmente lo que se denomina el crecimiento de algunas congregaciones, el libre crecimiento. Y eso nos muestra que por lo menos en ese aspecto, como quiera, se ha ahondado en estos temas de evangelismo, de
llegar a las personas y desde luego que entonces ahí está una plataforma ideal para seguir trabajando. Como yo mencioné anteriormente, en el caso de Corea, que transformó en la parte económica, en el caso de Israel, que ha transformado en la parte de recursos ambientales, es conocido en el mundo entero que el mayor recurso que tenemos aquí en Colombia es el recurso humano. Y ese recurso humano está dotado de creatividad, está dotado de liderazgo, de empuje. De hecho, en este tiempo, por ejemplo, notamos que áreas sobresalientes como los deportes y otras áreas hacen mucho eco en el mundo entero. Pero en cuanto a la iglesia, pues yo percibo que estamos los pastores asumiendo de que hay que ahondar todavía más, porque ¿qué pasaría? Digo yo, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente hablando de una esfera, la de la política y el gobierno, donde por lo menos hay 3.000 funcionarios que cambian y transforman desde su posición esta nación, empezando por el Ejecutivo, luego estamos hablando de cerca de 1.150 alcaldes, que son la totalidad de nuestros municipios, 32 gobernaciones, 100 senadores. ¿Qué pasaría si a esos 2.500 nosotros como iglesia seguimos enviando? Ya se está haciendo, pero seguimos enviando más personas. ¿Qué pasaría si levantáramos 1.000 abogados llenos de principios, de valores, y pudiéramos llevarlos a un sitio donde no tenemos la suficiente presencia prácticamente, como son las altas cortes, Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional? ¿Qué pasaría los cambios? Y yo veo con mucha esperanza que nos estamos aproximando a esa situación. Y quiero mencionar algo. Para mí también, además de familia, es muy importante la esfera de la política y especialmente del gobierno. Yo miro en las Escrituras que en el caso de Israel, cuando hubo un buen gobernante, toda la nación iba siendo conducida en principios y valores. Pero cuando había un gobernante que se alejaba de estos principios y valores, toda la nación entraba. Así que yo concluyo diciendo esto. Creo que alma por alma, todos somos iguales, tanto el alma del presidente como la del campesino, pero dista mucho en cuanto a influencia. No podemos decir que es lo mismo la influencia de un campesino a la del presidente de la República. Por eso yo veo con mucha esperanza cómo en el caso colombiano se están levantando líderes con gran capacidad para gobernar Bogotá, y quién sabe si en un día no muy lejano para llegar a Casa de Nariño, y que con la palabra de Dios y la Constitución establezca estos principios de reino y de transformación para nuestra Colombia. Gracias. Andrés, acá hay una pregunta del público y dice lo siguiente: ¿por qué esperar en transformar si es mucho más fácil y económico formar? Te damos más o menos 30 segundos para pensarlo. Sí, mucho. Bueno, lo que pasa es que estamos mal formados. Si no estuviéramos mal formados, no habría que transformar. Ese es el problema, ¿no? Y la forma en la que estamos formando a la gente, a los chicos, en las escuelas, ¿no? No los lleva por el buen camino. Estamos muy preocupados, algunos de nosotros, por las cosas que se enseñan en las escuelas de nuestros países y la forma en la que las cosas que los chicos aprenden en la escuela. No es de sorprenderse de que cuando un chico aprende que todos somos monos evolucionados y todos somos animales, ¿no? Si a mí no me gusta otro animal, entonces simplemente lo mato, ¿no? Y entonces no es de sorprenderse la violencia que estamos viendo en la juventud del día de hoy, porque hemos perdido la enseñanza del imago Deo, de que todos hemos sido creados a la imagen de Dios y que los seres humanos son preciosos, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos hablando estamos tratando de ver de dónde viene el problema y no nos damos cuenta que el problema viene de que hemos formado incorrectamente a nuestra generación. Entonces, sí, sería mucho más económico
y mucho mejor formarlos correctamente. Por eso yo creo que debemos traer principios de la palabra de Dios a nuestras escuelas. En el Paraguay firmamos un contrato con el Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, para crear 6 clases que todos los chicos de la escuela secundaria, del último año de la escuela secundaria, tienen que estudiar, ¿no? Y entonces hemos estado entrenando maestros y preparándoles para poder enseñar estas clases. Hemos entrenado a más de 3,000 y algo de maestros, hemos enseñado a más de 20,000 alumnos este año, principios de la palabra de Dios para manejar el dinero, ¿no? Y todas esas 6 lecciones fueron basadas en en el famoso o infame libro de cómo llego a fin de mes, ¿no? Pero esa es una forma de influenciar en el área de la educación para que sea más barato, ¿no? Y entonces poder formarlos correctamente. Y yo estoy muy entusiasmado con llevar ese tipo de proyectos al resto del continente. Pero hay que transformar porque lo que se ha formado no está formado correctamente. El resto del panel, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que deberíamos abocar más tiempo, más recursos en formar que buscar transformar? ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia evangélica más común o más frecuentemente? ¿Ha formado o ha transformado? Voy a decir una palabra que pueden que me echen piedra por eso. La iglesia cristiana evangélica no se ha preocupado por formar, sino por entretener. Muy bien. ¿Otro comentario, Napoleón? Rápidamente, yo creo que no está lo uno contra lo otro. Hay que hacer ambas cosas. Muy bien. Porque formar asume que estamos partiendo de cero. La realidad es que yo puedo partir en alguna medida de cero en mi propia familia. Si yo fuera un pastor y un plantador de iglesias, probablemente podría partir de cero en un proceso nuevo de plantación de una iglesia. Pero vivimos en un contexto de cosas deformadas y ahí hay que transformar. Entonces no está lo uno contra lo otro, hay que hacer ambas cosas. Muy bien. ¿Sí? José. Todos tenemos que ser transformados, porque nacemos deformados. Somos hijos de Adán y Eva. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que dice Andrés? Estamos mal formados. Sí, pero no porque hubo negligencia. La negligencia empezó en el jardín del Edén. Y todos la traemos en nuestra naturaleza caída. Por eso tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, todos sin excepción. Ahora, la formación no es tarea de la iglesia, no es tarea de la sociedad, es tarea de la familia. Porque Dios da hijos a la familia. Y desde el momento en que los niños nacen, observan y asimilan, y estamos inculcándoles los pésimos ejemplos de egoísmo, de maltrato, de prepotencia, de privilegios de unos y de otros, tanto varones como mujeres, cada cual a su modo, y entonces los estamos deformando en el hogar. Le estamos añadiendo al pecado que en germen todos llevan al nacer la influencia del nuestro y de nuestros ancestros, de quienes lo aprendimos. Muy bien, gracias. Sí, Eduardo, Pastor Eduardo. En esta tarea de formación yo sí celebro que en el caso bogotano y también posiblemente colombiano, las iniciativas que han tenido algunas comunidades de establecer colegios cristianos con principios y valores, y si bien es cierto lo que se ha mencionado, el punto de partida la familia y obviamente la iglesia, no deja de ser menos importante la necesidad de seguir en esta visión de tener esos lugares, y mucho más con los retos que estamos recibiendo la sociedad colombiana frente al tema de la educación. Yo percibo, esto es lo que veo, que no es lo mismo un joven que sale de un colegio cristiano, evangélico, bogotano o colombiano, donde los índices de embarazo son nulos o son mínimos. No es lo mismo que cuando salen de otras instituciones. Allí percibo que hay un gran esfuerzo por parte de una comunidad, de un profesorado, de toda una iglesia,
para ayudar en esa formación de principios y valor. Déjenme decirle a ustedes como extranjeros lo siguiente. En el año de 1948 se hizo un censo acá en Colombia y se vio que la formación que se le estaba dando a los niños educativa en San Andrés Islas, Providencia, que es un departamento de nuestra amada Colombia, era una formación cristiana, bíblica, protestante. En ese momento, entonces la iglesia tradicional, no la evangélica, dijo, permítanos, vamos a partir de este momento a formar esas nuevas generaciones. Hoy por hoy, las estadísticas nos dicen que de ese 95% cristiano, protestante, evangélico, ya no lo es, escasamente un 70, un 80%, perdón, un 20% lo es, pero lo más alarmante es que allí donde se dio esa ausencia de formación en la educación de esos niños, en ese departamento es el departamento con mayor índice de SIDA porcentualmente en términos de población. Yo sí creo, y con esto concluyo, lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino, instrúyelo en la familia, instrúyelo en la iglesia, instrúyelo en la educación, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Muy bien. Acá hay una pregunta que hemos hablado, si ustedes se acuerdan, de nuestros conversatorios alrededor de la mesa. Hablamos sobre el tema de crisis, que crisis afecta, impulsa transformación. Yo quisiera traerlo a la audiencia, esa discusión que tuvimos. Si Latinoamérica es un continente en crisis, ¿por qué no experimentamos la transformación si estamos diciendo que la crisis nos acerca a Dios y por tanto entendemos también mejor la transformación? Yo creo que hay gente que está aprovechando la crisis de Latinoamérica para llevarnos en un proceso de transformación que no necesariamente nos acerca más a la palabra de Dios. Dale una miradita a los países latinoamericanos, a nuestros vecinos de aquí de Colombia, que no sin nombrar quién, sin hacer nombres de países que, ¿no es cierto?, comienzan con B, terminan con A, y empiezan con A, terminan con A. Sí, exactamente. Dios mío, pero nos vamos a meter en problemas. Pero no, fíjate un poquito, fíjate lo que nos ha pasado en los últimos 20 años en Latinoamérica y te vas a dar cuenta que toda una serie de países han hecho un movimiento importante, y yo creo que ese movimiento fue aprovechado, fue una crisis aprovechada por personas que no amaban a Jesús y no tenían en sus mentes principios de la palabra de Dios para regir sus países. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de esos, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Tiene respuesta? Porque esta es una pregunta muy existencial. Crisis son oportunidades para quienes ven oportunidades en la crisis. El problema es que si estamos en la burbuja, claro, ya no cantamos el cántico que mencionaba Andrés, yo me crié con el mismo cántico, somos un pequeño pueblo muy feliz, oh sí. Ya no lo cantamos, pero la mentalidad sigue siendo la misma de pequeño pueblo muy feliz. Y afuera de la burbuja, bueno, eso es del mundo, ¿verdad? Se cae el avión, no me importa, el avión es ajeno, pero estás dentro del avión. Es más o menos la metáfora, ¿verdad? Entonces, el problema es que creo que nosotros no hemos visto la oportunidad. La prueba clarísima frente a estos desafíos que nos plantea esta agenda de crisis en América Latina, ¿cuál ha sido la voz cristiana evangélica? Ha sido la voz de víctima, no ha sido la voz de propuesta. Ha sido la voz de no aquello, no aquello, no aquello, no aquello, totalmente anti algo, pero no propositiva. Es decir, no hemos visto la oportunidad, ¿no? Entonces, como no vemos la oportunidad en crisis, nos convertimos en víctimas en lugar de ser deliberados, intencionales, en ser transformadores. Muy bien, gracias. Eduardo. Toda crisis produce cambio y todo cambio produce crisis. Y sí, es cierto, un día nos levantamos y dijimos, pero ¿qué pasó con América Latina? ¿Qué pasó con el sur de América que nos invadió un neopopulismo donde el humanismo y todos estos ismos han ido produciendo estos desafíos? Y la percepción que tengo es que así como un día
nos levantamos y fuimos llevando país tras país a estas situaciones que hoy en día nos gobiernan. Yo tengo una firme confianza, sigo siendo muy convencido y acompañando un proyecto que, como es Latinoamérica Nueva, que va por todo el continente. Yo percibo que dentro de la misma iglesia se está haciendo una especie de reflexión, de crítica constructiva, y como resultado de eso, cada vez noto que hay una decisión, y la decisión es dejar a un lado los equívocos del ayer, es dejar a un lado la pasividad y el conformismo, y por esas circunstancias percibo también que se soplan vientos de cambio. No va a ser más de lo mismo, porque la iglesia, estoy convencido, va a asumir su rol de responsabilidad frente a las crisis y a los retos de nuestro continente. Muy bien, gracias, Pastor Eduardo. Pastor Os Hillman, tú has hablado del rol, aquí hay una pregunta del público, tú has hablado del rol del buen samaritano. ¿Crees tú de que la iglesia latinoamericana o la iglesia mundial ha sido más o usado más el rol de sacerdote y de levita? I'm not sure I'm qualified to answer that question. Creo que no tengo las calificaciones para responder esa pregunta. This is my first trip here. Este es mi primer viaje a Colombia. Take it globally. On a global, you can take it also like the answer. You can phrase it or pose it on a global level. The question is: have we as Christians assumed more the role of the Levite and the priest than of the role of the Good Samaritan? Oh, that's a good question. Es una buena pregunta. I've never really thought about that. Yo nunca había pensado en eso. I think you're probably going to see pockets of both, in different aspects of different countries. Que vas a ver como un poco de cada cosa en diferentes países. And generally? Well, and generally, I don't think we understand the gospel from the perspective. En general, no creo que entendamos el evangelio desde la perspectiva that Jesus solved problems. De que Jesús resolvía problemas. And that we focused many times on evangelism, which is important. Y nos enfocamos en muchas ocasiones en el evangelismo, lo cual por supuesto es importante. But many times before we can have an influence in a life, pero muchas veces antes de tener la influencia en la vida, we've got to build that relationship and solve a problem. Tenemos que establecer relaciones y resolver problemas. So when we solve the problem, we end up having the influence. Cuando resolvemos los problemas, terminamos ejerciendo influencia. And it seems in America, parece que en América, the whole idea of evangelism's changed a lot. Toda la idea del evangelismo ha cambiado muchísimo. Whereas Billy Graham used to be a preacher to the masses. Aun cuando Billy Graham él trataba de ser. We seem to be in a society that's focused around building relationships. Él se enfocaba, Billy Graham se enfocaba a las masas. Investing in those relationships. Y él invertía en esas relaciones. And then the fruit coming from that. Y el fruto que provenía de esas relaciones. I don't know if that's happening worldwide. No sé si eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo. But it certainly is in the U.S. Pero ciertamente eso está sucediendo en los Estados Unidos. Gracias. Tenemos unos 5 minutitos más y hemos conversado del tema de transformación. Hemos conversado sobre algunas de las causas de transformación. Hemos hablado un poquito de dónde tenemos influencia como iglesia evangélica en la transformación. Yo tengo aquí un montón de preguntas y comentarios que tienen que ver con cómo efectivamente podemos gestar transformación, dejar de hablar de transformación, pero realmente podemos dar una propuesta a la iglesia evangélica de comenzar a ser los activistas y los actores de la transformación.
Quisiera escuchar algo de cada uno y con eso vamos a ir cerrando, que dejar una misión práctica, por decir así, para los que estamos escuchando este programa. Mira, tenemos que comportarnos diferente. La cosa va a empezar por nosotros, ¿no? Y tenemos que empezar a comportarnos diferente. Cuando yo cambio, por ejemplo, la forma en la que hacemos negocios, cambiamos la forma en la que el país funciona. Yo puedo ser el peor, más malvado empresario de Colombia, que si el 30% de mis clientes demandan una factura mía, yo la voy a proveer. Porque yo, por más malo que sea, no puedo prescindir del 30% de mis clientes. ¿Entiendes? Entonces, esa minoría cambió mi modus operandi. Y ahora yo me porto bien porque no puedo prescindir de ellos. Entonces, nosotros no necesitamos ser una mayoría en el país para poder cambiar la nación. Simplemente nos tenemos que comportar bíblicamente. Tenemos que pagar nuestros impuestos como corresponde. Tenemos que demandar que la gente con la que hacemos negocios nos dé una factura como corresponde. Tenemos que poner a nuestros empleados en el seguro social al 100% y no pagarles el 50% por arriba y el 50% por abajo. Los pastores tenemos que exigir que todos los trabajadores de la iglesia estén 100% en el seguro social y que la iglesia pague todos los impuestos que la iglesia debe pagar. Que las librerías cristianas paguen los impuestos como corresponden y los empresarios cristianos empiecen a comportar. Cuando nosotros nos comportamos bíblicamente, entonces nosotros vamos a afectar la forma en la que el país funciona. Entonces, por sus frutos los conoceréis, y eso es ser sal y luz, ¿no? Eso es ser sal y ser luz. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros ir a la casa? Ok, hay que tirar todos los DVDs pirateados que tenemos en casa a la basura. Hay que tirar toda la música pirateada que tenemos en casa a la basura. No estoy escuchando muchos améns todavía. No, me dijiste algo práctico, ¿no? Algo bien práctico. Vamos a eso, ¿no? Vamos a eso. Empezamos a hacer ese tipo de cosas, empezamos a cambiar, ¿no? Vamos a empezar a negarnos a decir cosas que no corresponden en nuestro lugar de trabajo. Y vamos a decirle a nuestro jefe, yo no voy a mentir porque yo soy un cristiano y yo no voy a decir cosas que no son correctas. Entonces, y empezar a presionar con la vida de Cristo hacia la sociedad, expandiéndola hacia la sociedad. Así se cambia una sociedad y así se puede cambiar un país. Cuando nosotros empezamos a cambiar en casa, primero nosotros en forma personal, ¿no? Bien, gracias, sí. Napoleón. Como se habrán dado cuenta, me encantan las metáforas. Y hay una metáfora que usan los estadounidenses que a mí me gusta mucho. Ellos hablan de elefantes en la sala, cuando quieren referirse a temas del cual todos saben, pero nadie quiere mencionar. Y está ahí el tema, un elefante, un monstruo que puede estar destrozando toda la cristalería de la sala, pero todo el mundo ignora. Y creo que nosotros tenemos elefantes en la sala, en la Iglesia Cristiana Evangélica, y necesitamos comenzar a discutir. Déjenme mencionar 5 elefantes que están allí, sobre los cuales hemos pasado el tiempo ignorándolos y no hemos discutido. Uno de ellos es el que ya mencionaba, el tema del concepto de religión versus cosmovisión. Vamos a tener que discutir este tema muy seriamente, porque es mucho más fácil pegar un autoadhesivo a mi carro que diga Jesús es relación, no religión, pero cuando yo lo presento a Jesús, lo presento como religión y no como relación. Entonces, es un tema para discutir. Otro tema, Gran Comisión versus proselitismo religioso. Cuando analizamos el tema de Gran Comisión, yo me encuentro que en realidad el esquema mental que tenemos es de proselitismo religioso y probablemente no era todo lo que Jesús quería decir cuando habló de la Gran Comisión. Concepto de liderazgo, este es un elefante grande. Vamos a la definición jesucristiana de liderazgo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean y actúan como teniendo potestad, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser líder debe servir.
con toda honestidad, creo que si hoy día viniera Jesús probablemente usaría una figura diferente y diría, los líderes de las iglesias se enseñorean de ellas y actúan como teniendo potestad, mas entre vosotros no será así. Tenemos que discutir ese concepto. Respeto a las esferas. Hablamos de esferas, montañas, como le llamemos. Pero lo que yo percibo que muchas veces lo que queremos es que la esfera de la iglesia vaya y se ocupe y haga las tareas de la esfera de la política. Entonces queremos hacer iglesias en el escenario político, en el escenario de la economía, de las artes, cuando son esferas diferentes y las tenemos que respetar. Otra cosa es vida cristiana, vigorosa vida espiritual, testimonio cristiano, pero no necesariamente el rol religioso que corresponde a la esfera de la iglesia. Y el otro detalle importantísimo, concepto de proceso. Queremos todo inmediatamente, como hay café instantáneo, hay divorcio instantáneo, todo es instantáneo ahora, también queremos transformación instantánea. Y la verdad es que esto, ¿saben qué? Ni la salvación no fue instantánea. ¿Dónde está la historia de la caída del ser humano en la Biblia? En Génesis, ¿qué capítulo? 3. ¿Dónde está la primera promesa de un Salvador? Génesis 3:15. ¿Por qué el Salvador no vino en Génesis 3:16? ¿Por qué se tomó miles de años el Salvador para venir hasta los evangelios? Porque Dios estaba trabajando en el proceso. Por eso el escritor de Hebreos dice, Dios pues, habiendo hablado a los padres por los profetas en los postreros, es decir, estaba trabajando en el proceso. Y a veces nosotros queremos saltar rápido a la acción sin considerar el proceso que Dios tiene que hacer. Gracias por esos elefantes. Muy corto, yo creo que en el caso colombiano pues ya se han sumado muchas iniciativas de ejercicios prácticos, pero creo que hablando de transformación tenemos que ir a la Escritura, 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, y se ha tomado una iniciativa donde desde Sedecol y también desde lo que se conoce como Ancianos de Ciudad 18, se está impulsando todos los viernes vigilias de oración a lo largo y ancho del territorio nacional. Estoy convencido que la oración, como ha sucedido, no veo un solo modelo de transformación, llámese Corea, llámese donde se llame Irlanda, que no haya empezado de rodillas, continúe de rodillas y siga de rodillas, porque finalmente pues es la oración la que abre la llave de los cielos y la que provoca esta transformación. Así que yo percibo que en el caso nuestro pues se va a seguir en oración. Lo segundo que veo también como algo práctico es en esto que se está expresando en el tema de la formación, la capacitación y pues el pastorado colombiano está más consciente de lo que es el discipular individuos para llevarlos a las diferentes esferas. Pero lo último tiene que ver con participación y esto es un caso muy especial a lo que tiene que ver con Colombia. Pensamos que estos procesos que se están llevando a cabo están rediseñando un nuevo país. Y dentro de ese nuevo país nosotros no podemos mantenernos otra vez en nuestros encierros eclesiásticos porque nos van a seguir imponiendo situaciones que no nos van a ayudar. Por eso yo celebro mucho que en estas elecciones que se avecinan de alcaldías, de consejos, de gobernaciones, se esté dando una gran cantidad de candidatos cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo. Yo creo que para transformar, además de orar, de actuar, de testimoniar, también hay que votar. Amén. Y votar es por aquellos que también dicen, vamos a ir a esos lugares como lugares de misión y vamos a llevar el reino de Dios y transformar esas esferas. Gracias. Sí, yo tengo una breve sugerencia de acción que prácticamente todos los que estamos aquí podemos llevar a la práctica cuando salgamos. Vamos a acercarnos a ese prójimo que Dios nos ha dado, la persona más cercana en nuestra vida, y hagámosle simplemente una pregunta así. ¿En qué área de mi vida crees tú que el Espíritu Santo está queriendo transformarme a mí? Y lo segundo sería, ¿no me ayudas
no puedo solo. Ayúdame. Gracias por esa sugerencia muy práctica. Oz, ¿qué podemos hacer? What can we do? Very short. What can we do to execute transformation? I think it starts at the individual level, and the Scripture tells us to despise not the small beginnings and to be faithful to the little thing. And I was reminded of a story that happened to me several years ago where I was invited to speak in Barbados to a very small group of people. I didn't want to go, but the Lord said go. Forgot about you. Here I am. Creo que la transformación empieza con el individuo, y lo cual me lleva a recordar una experiencia que tuve en Barbados. And I ended up speaking, and then I left some books behind, and another man got a hold of the books. Okay. Yo terminé de charlar y había olvidado unos libros. Entonces un señor tomó los libros y me dijo, He invited me to a conference of 22 island nations in the Caribbean. él me invitó a una conferencia de 22 naciones en el Caribe. 10 years later, I got a report back from something that happened. 10 años más tarde yo recibí un reporte de lo que había sucedido en ese momento. There were 2 lawyers that were in the meeting that I spoke in 10 years ago. En esa reunión habían 2 abogados en la que yo participé. They came to my friend and said they had heard the message I gave that day, Le dijeron a mi amigo que habían escuchado el mensaje que yo había compartido and it transformed their life in how they viewed their work. y les ayudó a transformar la vista, cómo veían las cosas acerca del mundo. Those 2 people are now on the Supreme Court in Trinidad. Esas 2 personas ahora son parte de la Corte Suprema en Trinidad And fighting to keep legalized abortion away from their nation. y están luchando para que se haga legal. So I think each of us must understand what God's called us to do. Para mantener, sí, Para evitarlo. para detener el aborto, Each of us must understand what our call is, Cada uno de nosotros debemos entender cuál es nuestro llamado. be faithful to that, Tenemos que ser fieles a ese llamado and allow God to cause the fruit to come from it. y permitirle a Dios que But eso be- cause un fruto de But, ese llamado. but be intentional about it. Pero tenemos que actuar con intención. Gracias. Y Pastor Héctor, con ello cerramos el comentario. Yo creo que algo que tiene que pasar es cambiar nuestra mente. Se mencionó Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, especialmente ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Creo que muchas cosas tienen que cambiar en nuestra mente para que pueda suceder una verdadera expresión del Evangelio del Reino de la Tierra. Yo creo que nosotros los evangélicos, de alguna manera, yo fui así, enseñado, y de alguna manera sigue la influencia. Yo cuando leía las palabras de Jesús, que teníamos que ser sal de la tierra, yo no me preocupaba mucho por ser sal de la tierra. Yo me preocupaba era interpretándolo distinto, decía sal de la tierra. Espera, se va a irme. Era sal de la tierra, no sal, sino sal. Esa era la forma como yo lo pensaba. Y me olvidaba de algo muy especial. Y yo voy a decir algo aquí que no sé, cuando me encuentre con el Señor le voy a decir que me explique exactamente cómo fue, o tal vez tengo que preguntarle. Porque la Biblia dice, nunca dice que los mansos heredarán el cielo, pero sí dice, los mansos heredarán la tierra. La tierra le pertenece al Señor, la tierra la hizo el Señor para sus hijos. ¿Por qué se la entregamos al mundo impío para que la gobierne? La tierra nos pertenece a nosotros porque es de nuestro Padre Celestial y los mansos heredarán la tierra. Amén. Muchas gracias. Demos un fuerte aplauso al panel de oradores que han compartido con nosotros en esta tarde.